De vuelta a las 8:45, la semana en que se tornó verdaderamente trágica para el país a partir del día miércoles había arrancado con grandes dificultades para el presidente Pérez Molina, porque hacia el día lunes el sector privado organizado declaró públicamente que estaba en contra de la emisión de 3.5 millardos de quetzales en bonos para pagar deuda de arrastre para constructores de obra pública. El presidente convocó de manera súbita a un gabinete económico en el cual se discutió la conveniencia o inconveniencia de pagar, de emitir esos bonos. Finalmente terminó retirándose la idea de emitir los bonos en el corto plazo. Por supuesto que gran cantidad de la desconfianza y de las sospechas proviene del hecho de que no se ha dado a conocer un listado concreto de qué obras son aquellas que se pretende pagar. Y la sospecha es, por un lado, por denuncias de constructores que se mantienen en el anonimato, que diputados inclusive están tratando de beneficiarse económicamente, extorsionando a los constructores a cambio de su voto favorable para la emisión de bonos, pues con algún pago proveniente de ese dinero que les devolvería el Estado por las obras que habrían construido. Por supuesto, hay también mucho temor de que estos fondos puedan servir para capitalizar a los partidos políticos que participan de su aprobación y que simple y sencillamente haya más corrupción que la que hemos conocido a lo largo de este año. Me parece que le causa un grave daño al gobierno esto. Esa oposición del sector privado sumado a esa notoria renuencia de no querer entregar los listados. Cuando dicen los dos titulares, el de Fonapaz y el de Comunicaciones, que los listados ya los dieron a la presidencia y la misma prensa evidencia que en la presidencia dicen que todavía no han llegado, lo que le deja a uno a pensar es, bueno, o esas obras no existen, o si existen todas, cuando uno hace la suma no cuadra el dinero y sale sobrando dinero y quedan en total evidencia que ese dinero no precisamente es para pagar deudas, sino para otras cosas, o las deudas que están para pagarse están infladísimas. Yo quisiera ver esa auditoría que supuestamente hizo el Ministerio de Comunicaciones, donde de alguna forma hizo ya una primera limpia de las cosas que no se tenían que pagar, porque son obras que nunca llegaron a concretarse o que no se terminaron, quedaron en fases muy iniciales. A mí me gustaría también ver ¿qué nivel de calidad estamos hablando? O sea, si estamos hablando de obras completamente mal hechas que con la primera lluviecita, el primer temblor se van a caer, ¿y por qué habría que pagarlas entonces? ¿Y por qué nos la dan a cuentagotas? Ajá, no, encima todo habría que cobrarlas a ellos, multas. Pero hay una cosa adicional, si ustedes regresan a hace un año, cuando estábamos en plena campaña, bueno, ya terminando la campaña, el presidente ya electo, que estaba por tomar posesión, decía que no se iban a pagar ese tipo de deudas, que no había por qué pagarlas, y que no había por qué pagarlas porque eran compromisos con financistas y con gente que había participado apoyando al gobierno anterior. Hoy ese discurso ya se les olvidó, y hoy el discurso ya es muy diferente y es casi exigiendo hay que pagar este tipo de deuda. Y llegaron a hacer una discusión muy fuerte, porque de hecho esto se trató de llevar ya al Congreso el año pasado y el año antepasado, por estar el gobierno anterior, y la bancada del Patriota se opuso radicalmente siempre a estos pagos. Entre ellos la diputada Roxana Valdés, que era muy crítica de utilizar dinero de deuda. Entonces ahí, ¿por qué hoy ahora sí es importante pagar esas deudas? A ver, a mí me ha sorprendido, en la primera información que ofreció el Ministerio de Comunicaciones, que se refiere a las deudas más grandes, más voluminosas, que son a las constructoras más grandes que operan en el país, como por ejemplo Solel Bonet, que participa en la construcción de la Transversal del Norte, me sorprende encontrar que hay gran cantidad de financiamiento a esas obras, como la de la Transversal del Norte, o obras de gran envergadura como la que Sigma ha construido rumbo, esa ampliación a 4 carriles rumbo a El Salvador. Pero no pueden estar ahí esas obras. ¿Por qué es posible que estén ahí esas obras? Eso, que era el número de presupuesto del proyecto, no tendrían que estar en deuda flotante, tendría que haber estado en la partida presupuestaria disponible, si no, no se podía contratar la obra. A menos que hubieran utilizado esos fondos, hubieran realizado transferencias y hubieran utilizado los fondos que estaban previstos para esas obras, moverlas hacia otras. Pero eso se llama malversación. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿dónde está la Contraloría General de Cuentas y el Ministerio Público diciéndonos si ya hubo una investigación respecto a eso? Parto de lo que yo decía, ¿dónde está el listado base? Porque no lo han dado. Quieren que les demos 3.500 millones de quetzales de deuda que vamos a contraer todos y no nos quieren dar los listados.
la Contraloría tendrá Y acceso se a esa molestan porque información. uno los pida. Incluso el presidente se ha llegado a molesta decir muchísimo. que él no piensa hablar sobre ese tema más. Claro, qué conveniente. Y además, bueno, las consecuencias las pagamos cuando se derrumban las carreteras, cuando no sirven. Y hace años se calculaba que el sobreprecio, la corrupción era entre un 10-15%. Ahora estamos hablando que es un 30-35%. Entonces, eso hace inviable sencillamente la obra pública, porque ya es demasiado dinero. O sea, entonces, el país de alguna forma se vuelve inviable porque es imposible seguir haciendo infraestructura en esas condiciones. Y yo recuerdo que el señor Alejandro Toledo, expresidente de Perú, cuando vino aquí para la ENADE, les dijo muy claramente: señores, sí está muy bien, hay que hacer desarrollo y todo, pero recuérdense que de nada sirve si no hay una infraestructura básica. Ahora, pero Ina, cuando dice el ministro Sinibaldi que va a pagar las obras en 3 características, como decía el periódico ahora, decía, una, que fueran prioritarias para el país. Si la obra ya se hizo, era prioritario o no, ya no importa, que la obra supuestamente ya la hicieron. Segundo, decía que tendría que haberse verificado que estuvieran hechas efectivamente o con contratos vigentes. Pero la tercera, que hubieran cumplido con la ley. Si hubieran cumplido con la ley, no estarían en ese bolsón, porque tendrían su SNIP, tendrían su contrato, tendrían su licitación y tendrían que tener su fuente de financiamiento. Si no tienen todo eso, no son legales. Yo tengo este Punto, cuestionamiento no hay otra respecto al listado que ha presentado, listado parcial, incompleto, que presenta el ministro de Comunicaciones. ¿Por qué están ahí obras tan importantes como la ampliación de la ruta al Salvador, tramos San Cristóbal el Molino, por ejemplo, o tramos de la ruta transversal del norte? Pero más allá del Ministerio de Comunicaciones, es que Fonapaz no nos ha explicado ni una sola obra que pretenda pagar. Por lo menos el ni Ministerio de Comunicaciones lo ha dado así, de a puchitos. de a poquitos. Ahora, el presidente Pero Maduro nada. tiene una discusión política interna mucho más profunda. El Ministerio de Comunicaciones, obviamente bajo el control de Alejandro Sinibaldi, que está peleando el control del partido Patriota, oficial, que va a tener sus asambleas municipales entre enero y febrero del otro año, y el otro, manejado por el señor Paniagua, Que quiere ser alcalde de Shela. pero además es... Que representa a Roxana Valdetti. Roxana Valdetti, Sí. que parte de los recursos que van a salir allí Ay, o qué no, casualidad, son las dos instituciones a las que les van a dar dinero para la reconstrucción obviamente, de San porque Marcos. es parte de una discusión permanente que sigue habiendo de una lucha interna del Partido Patriota. Miren, y en ese listado que salió publicado en el periódico, entonces a mí me da, yo me pregunto por qué están ahí las obras de Soler Bonet. Yo me pregunto qué son esas obras de arte que aparecen ahí por 24 No, es millones que salen de unas quetzales. joyitas que decís, ¿de 24 dónde? millones, a mí me ¿De gusta dónde? mucho el arte, pero si estamos hablando de emergencias nacionales Y de prioridades. 24 millones en arte. De desfinanciar a los bomberos y de desfinanciar al Sistema Nacional de Reducción de Desastres. Pero otra vez, dice el ministro, tienen que ser obras de prioridad nacional. Si revisamos la lista, Es que no él cuadran mismo los entregó, números, no, no pero él van mismo a entregó esa cuadrar. lista, ¿cómo va a ser de prioridad nacional de las cosas que está diciendo Dina? Pero yo reitero, no pueden ser obras que se vayan a pagar si no siguieron su procedimiento originalmente, y el procedimiento era asignarle fuente de financiamiento Claro. desde que Ahora, se hizo. lo que me preocupa es, se retira el presidente, el Ejecutivo ya no insiste, entonces ¿cómo van a pagarles? Porque el dinero igual lo van a ¿Se necesitar. hicieron las obras o no se hicieron las obras? Tendría que salir del propio presupuesto y tendría que encontrarse una partida dentro del presupuesto de las instituciones para pagar. Eso supondría recortar en otras áreas. Me parece que esa es la única manera que queda para pagar si no se emiten los bonos. Verificando que efectivamente hay deuda de que sí se lleva a cabo, de la obra que se llevó a cabo, y que entonces en función de eso van a pagar a estos constructores. Pero muchos de ellos son contratos que dicen que están firmados, pero no se han ejecutado. Ajá. Señores, ha llegado ya la hora de que Quique nos presente quiénes son los candidatos a ganador y perdedor de la semana. Vamos a presentar los dos listados esta vez y vamos a ir primero a las cortinillas para poder presentar el proyecto.